Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Somos Romeo Lemus y su servidora Roxana Webb, y a continuación les vamos a mostrar las noticias más importantes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar a los principales titulares. La verdad que estamos tristes, no es para menos esta masacre que se ha dado en San Juan Opico, departamento de La Libertad. Más allá de ser presentadores, que todos los días hacemos esta labor, nosotros con mucho gusto pues somos antes que esos seres humanos y estamos de verdad lamentando esta situación. Vamos a pasar a los principales titulares de nuestra emisión de hoy. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Tenemos 7 cadáveres en un punto, uno más que está cerca de 150 metros y 3 más que están como a 300 metros. Se desborda la violencia en el país. 11 personas fueron asesinadas en San Juan Opico. Tenemos todos los detalles de este hecho. Jornada violenta también deja a un policía muerto. Sale a la luz, oiga usted, otro video de fiestas en centros penales. Y hoy fueron sepultados los restos de la niña de 12 años víctima de la intolerancia. Borran sus tatuajes para evitar el estigma de la sociedad y poder acceder a una oportunidad laboral. En breve le contamos también los detalles sobre esto. Conmoción en Honduras por el asesinato de una reconocida líder indígena y ambientalista. En el caserío Las Flores del cantón Agua Escondida, en la jurisdicción de San Juan Opico, departamento de La Libertad, es el escenario de esta nueva masacre. 11 trabajadores fueron víctimas de la escalada de violencia que enfrenta nuestro país. Una ráfaga de disparos fue lo que alertó a los residentes del caserío Las Flores de San Juan Opico. Varios hombres que se encontraban trabajando en esta zona rural y poco poblada habían sido privados de libertad. Preliminarmente se hablaba de 8 fallecidos, pero a medida la policía inspeccionó el lugar, encontraron más cadáveres. Es una escena bastante amplia, es decir, tenemos 7 cadáveres en un punto, uno más que está cerca de 150 metros y 3 más que están como a 300 metros. Todos ellos fueron amarrados y ejecutados, cada uno de los trabajadores en más o menos una distancia de 100 metros, y eso permitió que los delincuentes lo fueran pues prácticamente capturando uno a uno. 8 de los hombres asesinados laboraban para una empresa subcontratada por una compañía de energía eléctrica. Los otros 3 eran jornaleros del lugar. La policía habla de lo que pudo haber ocasionado las muertes de estas personas. Serían lugareños que pues estaban aquí en actividad agrícola y que probablemente al ver la presencia de los sujetos, pues lo que hicieron ellos es tomar represalias y les dieron muerte. El múltiple crimen generó indignación entre familiares y compañeros de trabajo de los fallecidos. Las víctimas tenían al menos 4 días de estar realizando labores en la zona. En el lugar solo quedó un puñado de postes del tendido eléctrico que se disponían a instalar. Lamentarlo por los compañeros que los conocemos nosotros y sabemos que no andan metidos en nada. Y que les ocurra esto. Raro lo que les ha pasado, pues porque han pagado justo por pecador. Porque aquí nadie, ellos no, nosotros aquí no, pero ni siquiera manchados en nuestros hijos. Por ahora las autoridades no tienen una hipótesis clara de lo que aquí ocurrió y que arrebató la vida de 11 trabajadores. Tras un operativo en la zona, solo se reportan 8 personas capturadas en vías de investigación. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera.
Y el fiscal general Douglas Meléndez llegó hasta la escena del múltiple crimen en San Juan Opico, donde dijo que es necesario atacar la criminalidad, escuche bien, de manera excepcional. Creo que ha llegado el momento en hacer un alto y que todas las instituciones, ¿verdad? Todas las que tengan que ver, deben demostrar que hay voluntad de atacar el crimen. Considero de que sí deben buscarse medidas excepcionales dentro del marco legal. Deben buscarse, repito, medidas excepcionales ya para favorecer y defender a la población dentro del marco legal. En un comunicado, la empresa distribuidora de electricidad salvadoreña lamentó el asesinato de estas 11 personas, de los cuales 8 pertenecían a la empresa subcontratada por Edesal. Manifiestan su consternación por el asesinato de los trabajadores y se solidarizan con las familias de las víctimas. Elevamos nuestro clamor a Dios para que cese la violencia en el país, finaliza el comunicado de Edesal. Y si comparamos con el 2015, ese año se vio marcado por más de, escuche, 80 masacres en todo el país, una cifra que superó significativamente las ocurridas en el 2014. Quien se refirió a este tema, Roxana y amigos televidentes, es precisamente el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Escuchemos lo que dijo. Totalmente detestable y condenable. O sea, no hay palabras para expresar no solo este grado de rechazo que tenemos a este tipo de acciones irracionales y como las estamos viviendo como país, la única manera en el tiempo corto de poder ganar esta batalla es que golpeemos a la estructura sin piedad. Y es aquí donde todo mundo tiene que entender la difícil tarea de nuestra policía. Y estas acciones violentas continúan siendo una de las principales preocupaciones y realidades del sector empresarial. La extorsión y las amenazas son algunos de los hechos que a diario enfrentan pequeños y grandes comerciantes del país. El país se encuentra en un periodo de inseguridad y hechos como la masacre en San Juan Opico lo demuestran y preocupan al empresariado salvadoreño que día a día son afectados por el recrudecimiento de la violencia. El problema con este tipo de hechos es que se dan con lujo de barbarie, es decir, cuando no hay ningún tipo de respeto a la vida, parece que a los delincuentes les da igual matar a una persona que matar a 7 de una vez. Cuando llegamos a ese nivel de deshumanización con respecto al valor que tiene una vida humana, creemos que la sociedad se está enfrentando a un fenómeno cada vez más alarmante. Pero otro sector afectado también es el ciudadano común, que considera que el tema de la inseguridad en el país es algo muy difícil de controlar y que las autoridades tienen mucho trabajo en ese aspecto. Dicen que nosotros tenemos la seguridad, pero al final pues solo piden el aumento y no tenemos la seguridad completa en El Salvador, en las áreas de lo que puede más en los cantones. Pues que busquen de Dios, porque la verdad es que ellos han intentado de muchas maneras frenar la delincuencia, pero no han podido. Porque no es posible que el pueblo esté pagando esas cosas, usted. Tienen que ver quién hace esas cosas y ver que pague su condena. Las opiniones se repiten y los salvadoreños anhelan tiempos de paz y seguridad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Y nuestro compañero Inmar Batres está en Medicina Legal de Santa Tecla. Inmar, buenas noches, coméntanos cómo está la situación. Ya han comenzado a llegar, supongo, los familiares de las víctimas de esta masacre en San Juan Opico, departamento de La Libertad. Muy buenas noches, Roxana, Romeo, amigos televidentes. Así es, estamos en el Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer en Santa Tecla, donde se espera que dentro de algunos minutos vengan ya los cuerpos de las 11 personas que fueron asesinadas durante horas del día en San Juan Opico. De momento todavía no hay familiares y amigos, pero sí pudimos conversar con un familiar, con un amigo de estas personas, y nos comentaba, ¿no?, que ellas son de origen humilde, que tenían poco tiempo de trabajar en la empresa, pero escuchamos las declaraciones en estos momentos. Mi hermano de la iglesia es uno de ellos, Jorge. Mire, pero ellos fueron asesinados, no se sabe por qué todavía. O sea, ellos no eran miembros de ninguna estructura. No, ni uno de ellos. Yo los conozco, los 5 de ellos. 5 son de Las Flores.
Cantón Las Flores. ¿Qué le parece este actuar ahora o la inseguridad que está viviendo El Salvador, sobre todo con ese hecho, ¿no? Una zozobra que uno sale y no sabe si va a regresar. ¿Y ellos eran de ahí, del sector o de otro sector? No, de Las Flores, calle Ayaque, Cantón Las Flores. Bueno, eran las declaraciones de un conocido de uno de los asesinados o de varios de los asesinados esta mañana, y que nos decía que ellos tenían poco tiempo de trabajar en la empresa y que todavía van a venir más familiares y amigos. Se espera que durante horas de la noche, y según vengan, tenemos conocimiento de que dentro de algunos minutos van a venir los cuerpos y también familiares. De momento no hay nadie acá, el panorama está aparentemente tranquilo, pero por supuesto nosotros le estaremos informando de la situación acá en Medicina Legal de Santa Tecla. Gracias, Igmar Batres, sobre el desarrollo, ¿no?, de esta masacre, una nueva masacre en nuestro país. 80 el año pasado. Sí, 80 masacres. 80 masacres. Reflexionamos un poco, Roxana, después de la firma de los acuerdos de paz, yo recuerdo nada más dos hechos así como muy fuertes, ¿no? Uno es estos jóvenes, esta gente que murió al interior del microbús mexicanos, que fueron quemados, incluso muchos de ellos al interior de la unidad del transporte colectivo, y ahora esta masacre de 11 personas en un mismo hecho, ¿no? Ha habido varias masacres, como tú lo comentabas, 80 masacres durante el año 2015, pero a ver, masacres que también son lamentables de 4 o 5 personas, pero esto de verdad que colma la situación. Estamos hablando de 11 personas, y también ese hecho de el microbús mexicano que consternó también a la población salvadoreña. Cada asesinato consterna, pues, pero también cuando se trata de una masacre, de una colectividad asesinada, pues es una situación más delicada todavía. Claro, y bueno, personas que estaban trabajando y que aparentemente no tienen ningún vínculo con la delincuencia. Precisamente sobre estos temas nosotros preguntamos en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos. La pregunta dice: a su juicio, ¿cuáles deben de ser las acciones del gobierno para frenar la violencia? Vamos a ver algunos de los comentarios. He visto varios. Por ejemplo, Luis Alberto Mena dice privatizar. Mire usted lo que sugiere: privatizar el servicio de penales entregándole el poder a empresas privadas en Estados Unidos, capacitar con leyes más fuertes, incluida pena de muerte, equipar con tecnología las patrullas y armas a la policía. 4, mejoras salariales. Eso es lo que él sugiere. Otro de los comentarios que recibimos en nuestra página, Ernesto Benítez López, dice: yo opino que para que la delincuencia no exista más deberían de quitar el gobierno corrupto, policías corruptos, prohibir visitas a los reos, poner pena de muerte y activar toque de queda. Otro de los comentarios, que por cierto es la reacción lógica de la población, Flora Daisy Serrano dice: el pueblo está cansado, pero nadie hace nada. Esta situación nunca antes vista, es como un río cuando se sale del cauce. Hay que ver el ejemplo de nuestro país vecino, Guatemala. Otro comentario ahí en pantalla, Gema Gaitán dice: formar un nuevo partido representativo sin tintes políticos, que sea de elección del pueblo en consulta popular, sin tener ningún otro político. Antes también pues habla de la conversión y de buscar a Dios, y que se evite la codicia, egoísmo y servirle al pueblo con equidad, es lo que pide. Mejía Francisco dice lo siguiente: cuanto no se ha opinado, dice, o cuanto no se ha opinado, a los gobiernos les conviene esta clase de situaciones. A algunos les viene más ayuda, a otros les sirve para distraer al pueblo. Mientras Dios bendiga a El Salvador, leamos la Biblia, no por religión, sino por aprender y ponerla en práctica. Hagamos entre familia o hagámoslo entre familia, dice además. Otros de los comentarios en pantalla, ahí los veremos. Por ejemplo, Giselle Chávez dice: ya es hora de actuar y de no planificar la seguridad del país. Sí. Es responsabilidad de todos, que era el que tú ya estabas mencionando, y con esto nos vamos a quedar. Gracias, amigos televidentes, por compartir con nosotros de sus opiniones a través de nuestra página de Facebook. Y bueno, lamentablemente suman más muertes, ¿no? Suman más muertes. Vamos a seguir hablando de más hechos violentos. Hay una escena de un nuevo crimen. Se trata de una persona que ha sido asesinada en Zaragoza, La Libertad. Se trataría, pues lo poco que se ha conocido hasta el momento, es de una persona que había desaparecido y estaría en un barranco. Más adelante, pendiente siempre de nuestras redes sociales, porque ahí Romeo y amigos televidentes vamos a estarle actualizando de estas y otras informaciones, pero para repetirle, un nuevo hecho violento ocurrido en Zaragoza. Bueno, y por desgracia esas no han sido las únicas víctimas de la inseguridad en nuestro país. Así es, un policía fue asesinado en Cuscatancingo.
Con estas instrucciones, los agentes policiales iniciaron un fuerte operativo en los pasajes y colonias aledañas a Ciudad Futura 2 en Cuscatancingo. Pues ahí, un elemento de la corporación destacado en la oficina de recepción de denuncias del 911 fue asesinado. La víctima, Carlos Betulio Dinarte Lara, de 49 años, quien por 19 años sirvió y protegió a su país. Él estaba saliendo de su casa, es decir, venía propiamente de su casa de habitación, estaba de licencia. La información que tenemos hasta ahora es que al menos 2 sujetos lo interceptaron y dispararon contra él. Con esta baja, suman ya 10 los agentes asesinados en lo que va de 2016, cifra que continúa alarmando a las autoridades, que atribuyen estos hechos a una reacción por las acciones que se ha implementado para golpear a las estructuras criminales. La línea más fuerte que tenemos hasta ahorita es precisamente el hecho de que él fuera miembro de la institución. La búsqueda de los presuntos responsables del crimen se prolongó por horas y cada vez eran más los refuerzos que llegaban a apoyar al despliegue. El dispositivo se extendió hasta el municipio de Mexicanos en la colonia Montreal, donde se generó un enfrentamiento entre delincuentes y policías y dejó como resultado a uno de los criminales lesionados. ¿Qué te dijeron? Que venían huyendo un sujeto y a mí me sacaron de aquí. Se había introducido a una vivienda sin el parecer de las personas, ahí se metió a la fuerza. En total, fueron 5 los retenidos en vías de investigación. La violencia en el país ha llegado a niveles que parecen incontrolables, pues en los primeros meses del año los homicidios superan ya los 1.400 salvadoreños asesinados. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Reiteramos el dato: con este crimen ya suman 10 las bajas en la Policía Nacional Civil. Algunas zonas donde han ocurrido estos hechos son, por ejemplo, Pastepeque, en San Vicente, en Ahuilingüe, en Sonsonate, el centro de Usulután, la colonia La Campiña, en San Salvador, el municipio de Apopa, en San Salvador, Quesaltepeque, en La Libertad, el municipio de Conchagua, en el departamento de La Unión, y el más reciente registrado esta mañana en el municipio de Cuscatancingo, en San Salvador. Y si hacemos un balance en los primeros 2 meses del año, fueron asesinadas 1.399 personas y 738 en enero, así como 661 en el mes de febrero, según confirmó el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Solo en los primeros 3 días de marzo se reportaron más de 5 asesinatos. Y bueno, el sector transporte también sigue siendo blanco de ataques. Víctor Manuel Araujo, de 57 años, empresario de la Ruta A, fue asesinado en la colonia El Milagro de San Marcos. Tras el hecho, hoy los motoristas decidieron suspender las labores de forma parcial. Anoche también fue asesinado un cobrador de la Ruta 140. Bueno, vamos a corregir, solo en el mes de marzo se reportaron ya 35, ¿no?, asesinatos. Ese es el dato que es el brindado por las autoridades de nuestro país. Bueno, por cierto, la intolerancia también deja víctimas. Ayer le presentamos el caso de una niña que murió tras ser atacada por un vecino en el cantón Concepción de El Carmen, Cuscatlán. Nuestro compañero Julio Guevara estuvo en la velación y en el sepelio de la pequeña. Era imposible contener el dolor por la muerte de Wendy Nayeli, la niña de 12 años que murió tras ser atacada por este hombre. Eran las 10 de la mañana cuando Wendy junto a varios familiares cortaban pitos que serían el almuerzo. Sin querer lanzaron una piedra a la casa de José García, un vecino, que enfurecido discutió con todos, pero no le bastó. En sus manos tenía un cuchillo que usó para apuñalar a la niña. Entonces vino a ella, logró a defenderse, porque le pegó con la vara. Entonces el otro día, la otra niña también, lo mismo, que trató la manera de defenderse, de librarse, y vino la otra niña para encima de ella. Entonces como la niña, como la más chiquita, no se corrió.
La pequeña fue herida en el pecho. Murió a los 30 minutos. Pero ¿quién era Wendy? Una estudiante de tercer grado que todos los días caminaba varios kilómetros para llegar a su escuela en el Carmen Cuscatlán. Soñaba ser doctora, una alumna aplicada, una hija ejemplar, una vecina muy atenta. Recuerdan quienes la conocieron. Yo bien ordenada para sus estudios, me decía la profesora. Ay, pero mi niñita ya no la voy a ver allí. Mi niñita ya no la voy a ver allí en su pupitre sentada. ¿Habrá presentido la muerte? Se preguntan sus familiares. Fue lo último. En realidad, me duele. Minutos antes de lo ocurrido, dibujó 2 corazones y escribió "Los amo". Un pequeño papel que dejó en la cama de sus padres, que ahora claman justicia. Que pague, porque la verdad es que es una criatura inocente, indefensa. Y en realidad, pues, no merece pues, estar en el estado donde está. Wendy fue sepultada este jueves. Un adiós difícil de creer. Nadie comprende cómo un hombre cegado por la ira pudo cometer tal barbarie, arrebatarle la vida a una inocente niña. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Ahora hablaremos de los reveladores videos de las fiestas que se realizan en las cárceles del país que mantienen enfrentada a la clase política. El gobierno dice que esas actividades no son nuevas, pero Arena insiste en que se debe crear una comisión para investigar la tregua. Las fiestas al interior de los centros penales no son nuevas. Al parecer, este tipo de actividades se realizan desde hace muchos años. Y este video muestra un evento del año 2005. ¿Qué tan dispuesto está el Partido Arena a que se investigue lo que ocurría en los recintos carcelarios durante su administración? Pero la oposición política insiste en que se debe dar a conocer todo sobre la tregua entre pandillas. ¿Estaría de acuerdo que se investigara, por ejemplo, en el año 2005, que incluso hay videos que registran fiestas al interior de los penales similares a los que se han revelado? Mira, yo creo que se puede investigar todo, pero este caso tiene que ser investigado ahora. ¿Por qué? Porque pasó en un momento de tregua. Este video surge en el momento en que el gobierno no ha podido responder a la ola de cuestionamientos sobre los beneficios que obtuvieron los privados de libertad durante la tregua. Al parecer, lejos de dar explicaciones, las preocupaciones son por las personas que aparecen en las imágenes. No se sabe si llegaron amenazadas de muerte. En fin, ha de haber una historia trágica detrás de esas mujeres. No cualquiera, creo yo, se va a meter a un penal así. Habría que también apoyar a las mujeres. Ahora los dedos apuntan a los funcionarios del actual gobierno y que fueron parte de la tregua entre pandillas. Sus cargos podrían estar en tela de juicio. En cualquier parte del mundo un escándalo de esto, porque ha sido una nota escandalosa en cualquier parte del mundo, es lo primero que sucede, la destitución de estos funcionarios. Radio de acción que debe de tomar la Fiscalía, a mi juicio, ya no solo corresponde ver funcionarios que tuvieron que ver con este tema de la supuesta tregua, sino que tiene que ir más allá. A pesar de las críticas y las condenas, los diputados no hablan de realizar reformas a la ley penitenciaria, a fin de endurecer las medidas en los recintos carcelarios y evitar que se sigan dando estos hechos. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. En medio de la situación de violencia y como una manera de inculcar valores en las nuevas generaciones, los diputados aprobaron que se imparta la materia de moral y cívica en las escuelas de nuestro país. Hoy el presidente de la República devolvió con observaciones este decreto. Estas observaciones van en 2 vías o en 2 sentidos. La primera es que se tiene que buscar el financiamiento necesario y que será implementada también hasta el próximo año. Lo único que ha solicitado es precisamente que le demos un poco más de tiempo para que pueda hacer las adecuaciones curriculares y para que pueda presupuestar adecuadamente el costo de esta asignatura. Implementar, como en el pasado, que la materia de moral cívica y urbanismo era parte de la currícula nacional. Eso es lo que se tendría que modificar, ¿no? La currícula
de la educación pública y privada a nivel nacional. Ocho de la noche con 25 minutos. Vamos ahora con hechos en redes. El amanecer de este jueves 3 de marzo, esta publicación, la primera que le compartimos, tuvo 10.243 likes y un alcance de 230.396 personas las que vieron esa fotografía. Esta es la primera publicación que compartimos con ustedes de nuestro Facebook de Noticiero Hechos. La segunda, a continuación, la tendremos en pantalla para que usted también pueda ver el alcance que tienen nuestras publicaciones como Noticiero Hechos. Un crimen, el crimen de esta menor de 12 años por esta pelea entre vecinos que ya le comentábamos, publicación con 2.171 likes o me gusta, un alcance de 122.236 personas que la vieron. Esta información, que por cierto fue compartida 50 veces. Vamos a ver ahora la tercera publicación a compartir con ustedes. Likes 2.794 con un alcance, es decir, que llegó a 112.724 personas que vieron esta publicación, 151 veces compartida esta noticia. Lamentable información de este múltiple homicidio que ocurrió en el cantón Las Flores de Agua Escondida en San Juan Opico. Vamos ahora a nosotros a hacerle una importante invitación. Mañana en nuestro programa Buenos Días en Radio Sonora vamos a tener como invitado al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, en la sección personajes. Es decir, no vamos a hablar de política, sino que vamos a conocer de la vida de este funcionario. Así que usted no se lo puede perder. Recuerde sintonizar Buenos Días desde las 6 hasta las 9 de la mañana por Radio Sonora. En minutos les hablaremos de las nuevas acciones del Ministerio de Salud para combatir el zancudo. Un incendio de maleza ocurrió precisamente en la comunidad Bendición de Dios de Cuscatancingo, donde varias viviendas se vieron amenazadas, pero Bomberos de El Salvador logró sofocar las llamas. La primera hipótesis apunta a que el descuido por parte de algunos pobladores o vecinos pudo haber sido la causa principal de este incendio forestal. Por cierto, el país se mantendrá bajo alerta durante la temporada seca a fin de evitar la propagación de incendios y disminuir los efectos negativos en el ecosistema. Raúl tiene la información. Los incendios mantienen preocupadas a las autoridades. En lo que va del año se reportan 446 siniestros en maleza seca, los cuales generalmente son provocados por las personas. Para hacerle frente a estas emergencias, se emitió alerta verde a nivel nacional y alerta amarilla en los lugares donde se registra un incendio. Las autoridades explicaron además cuáles son las medidas a tomar. Ante la posibilidad inminente de que cualquier fuego se convierta en un incendio de grandes proporciones y se salga de control, hacemos también el llamado a las comunidades organizadas a nivel nacional con riesgo de incendios forestales. Son más de 156 comunidades. En los primeros 2 meses también se han registrado 80 incendios forestales, de los cuales 3 catalogados como graves. En 9 de los 14 departamentos se reportan emergencias similares. Se hicieron recomendaciones a la población. 1. Alertar inmediatamente a las autoridades en caso de incendio forestal o en maleza seca. 2. No hacer quemas en maleza seca ni de basura sin las medidas de control para evitar la propagación de fuego. Y 3. No lanzar colillas de cigarros. Las alertas se mantendrán durante la temporada seca de este año. Los efectos del fenómeno del Niño y las ráfagas de vientos facilitan la propagación de incendios, sumado a ello la irresponsabilidad de las personas. Secos en el inicio del año, específicamente entre marzo y abril, eso es un punto súper importante. 2, la estación lluviosa arrancará más tarde. El monitoreo de las instituciones involucradas será constante, informaron los funcionarios, a fin de actuar lo más pronto posible para evitar la propagación de los incendios. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. En el país, las autoridades de salud realizan las primeras pruebas para detectar el Zika, que hasta esta semana solo se podían realizar en los Estados Unidos.
Para la realización de las primeras pruebas de Zika, Salud ha contado con el apoyo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, y la OPS. Pero ¿quiénes son la prioridad? Ya estamos haciéndole las pruebas a mujeres embarazadas que han tenido sintomatología de Zika en los primeros 5 días. No, es que están llegando y no sabemos ahorita cuántas, sino que todas mujeres embarazadas que están llegando a control y en los primeros 5 días se les capta a ellas que han tenido Zika, se les toma la prueba. Otro, a personas que tienen diagnóstico en los hospitales de meningitis, de encefalitis y de meningoencefalitis, y a los niños que nacen con alguna malformación congénita. Por ahora, Salud cuenta con reactivos para poder efectuar más de 50 pruebas de Zika, pero aclaran que cotizan precios de insumos para la continuidad. Hemos quedado actualmente, con 70 pruebas que van a servir para estos grupos, pero esto es solamente el inicio con las que vamos a dar, este servicio de vigilancia. Posteriormente, el Ministerio de Salud, a través de convenios con la Organización Panamericana de la Salud, se irá aprovisionando. En Salud hay optimismo. Las epidemias tanto de dengue, chikungunya, Zika y Guillain-Barré muestran reducción en las últimas 4 semanas. Por ejemplo, los casos de Chik han disminuido un 26%. 2.344 casos de sospechosos de dengue, 5.349 sospechosos de Zika y 3.643 sospechosos de Chik. Las autoridades llaman a la población a no descuidarse por la época de calor, donde el zancudo se reproduce con mayor rapidez. Organizaciones sociales entregaron al Ministerio de Salud un donativo valorado en $40,000 que incluye mosquiteros, recipientes para agua y material educativo. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cushco. Y el Instituto de la Juventud relanzó la clínica de remoción de tatuajes con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que aseguran sufrir discriminación por poseerlos y para que éstas además tengan acceso a oportunidades laborales. Para este proceso se utiliza un equipo de última tecnología adquirido con el apoyo de la Embajada de China a Taiwán. Los interesados en someterse a este beneficio pueden presentarse en horas de oficina al edificio B1 del Centro de Gobierno en San Salvador y cumplir con algunos requisitos. El servicio de remoción de tatuajes es gratis y hasta ahora ya hay una demanda de más de 300 personas interesadas. Y en el más buscado de este día, su nombre es Osiri Eli Ramos Castillo o Eli Ramos Castillo, alias El Demonio. Él, pues su residencia en la colonia Morazán de San Francisco Gotera. El delito por el que se busca es homicidio agravado. Si usted tiene información, llame a las autoridades. Vamos a informaciones rápidas. En la avenida Matepec de San Salvador fue encontrado el cuerpo de un hombre que aparentemente murió por intoxicación con alcohol. Respecto a los viajes del exmandatario Mauricio Funes, la Secretaría Jurídica de la Presidencia reiteró al órgano judicial que no se encuentran los documentos y ayer avisó a la Fiscalía para que investigue. Un cobrador de la Ruta 400 fue asesinado sobre la 6ª calle poniente de esta capital. La policía capturó a los supuestos miembros de una estructura de estafadores que operaba en San Salvador. También la Defensoría lanzó un plan veraniego para proteger a los consumidores en estas vacaciones. Bueno, mañana de 9 a 12, el programa de emprendedores de Célida Magaña estará precisamente conversando con Walter Castillo y Laura de Castillo. Viernes de emprendedores, recuerde, mañana de 9 a 12 con Célida Magaña. Y nuestro captado en cámara fue sorprendido un sacerdote mientras inhalaba cocaína rodeado de símbolos nazis. Este video muestra a Stephen Crossan durante una celebración en Irlanda del Norte. Ahí invitó a sus amigos y a su casa parroquial, a donde había alcohol. O sea que no solo lo estaba haciendo, sino que lo hizo en la casa parroquial también, ¿no? Bueno, la estaba pasando de verdad
Increíble estas situaciones que se dan a nivel del mundo. Ya muchas personas por este tipo de hechos o situaciones pierden la fe muchas veces. Que eso es lo lamentable. En este tipo de personas, ¿no? Mira, en la casa parroquial ni tan siquiera se fue a otro lugar, a la casa del amigo, sino que en el convento, como le llamamos, ¿no? Que es la casa parroquial. Invitó a unos amigos a beber y a inhalar cocaína y bueno, posteriormente cuando este video se difundió y que ha desatado mucha controversia, muchas opiniones en contra, él dijo que solo fue algo de una noche. ¿Verdad? Lo captaron esa noche nada más, a ver cuántas más hubo anteriormente. Hay datos alentadores sobre inversión extranjera en el país. En minutos le contamos. El vicepresidente de la República, autoridades de CEPA y de Avianca Holdings S.A. anunciaron una millonaria inversión en la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Claudia Cusco nos tiene los detalles a continuación. La inversión proyectada en puertos y aeropuertos este año asciende a un total de 41 millones de dólares. La mayor parte será destinada a la continuidad de obras que contemplan la ampliación y modernización de la terminal aérea en Comalapa. Solo en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero vamos a ejecutar un promedio de 35 millones de dólares. La mayor cantidad de esta inversión irá dirigida a la primera fase de ampliación, que son 4 grandes salas de espera, que son 4 lugares para estacionamiento o acoplamiento y de aeronaves que nos permita una mayor capacidad de cabida. En 2015 en este aeropuerto se invirtieron 20 millones de dólares. A eso se suman 6 millones de la compra de un radar para la seguridad de aeronaves y pasajeros. El presidente de CEPA aclaró que ya cuentan con el monto total a invertir en la terminal aérea. Los 35 millones que se van a invertir son estos 19 millones, ahorros que hemos tenido en los diferentes proyectos, en las construcciones, y un remanente que venía de la titularización anterior, de la primera etapa. Eso es lo que en total, y desde luego parte de fondos propios de CEPA, de la rentabilidad que tenemos como aeropuerto. Entre las obras proyectadas figura la construcción de 4 estacionamientos para aeronaves adicionales, remodelación de estacionamiento de vehículos para usuarios, ampliación de área de chequeo y 4 salas de espera más para la atención de los pasajeros. Las autoridades de Avianca, aliados del gobierno en este proyecto, destacaron los beneficios. Los resultados se empiezan a ver ya de una manera más notoria. Vemos los avances que ha tenido el aeropuerto, tiene mangas nuevas, tiene infraestructura nueva, tiene aire acondicionado nueva, el recarpeteo de la pista, los instrumentos, los radares. Vaya, todo lo que por muchos años se había dejado a un lado, pues hoy se ha abordado y ha hecho una inversión importante. Óscar Ortiz, también comisionado presidencial para la inversión público-privado, destacó además que el puerto de Acajutla este año tendrá una inversión de 5 millones de dólares, el aeropuerto internacional de Ilopango 1.2 millones y el puerto de la Unión 400,000 dólares. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. Estamos listos para escuchar a Cris Recinos con Economía al Costo a continuación. Muy buenas noches, yo soy Cristian Recinos y esto es Economía al Costo. Y en esta edición vamos a hablar de inversión y también de comercio regional. Los últimos años El Salvador ha ido ascendiendo en su nivel de inversión privada nacional y también extranjera. 275 millones de dólares ingresaron al país en concepto de inversión durante 2014 y en 2015 la cifra se superó. Desde 2011, de acuerdo a las autoridades del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, PROESA, la inversión extranjera en el país ha crecido casi un 50%. En 2015 cerró con cerca de 300 millones. ¿Qué es lo que motiva esta inversión? Bueno, yo creo que hay, por un lado, oportunidades que ven las empresas
para establecerse en El Salvador o para ampliar operaciones en El Salvador. La mayor parte de la inversión del año pasado son ampliaciones. Pero ¿cómo vemos reflejado este comportamiento? En la instalación de empresas que se dedican a la elaboración de camisetas, ropa interior y calcetines, que se compran en su mayoría en Estados Unidos. También en la última década la exportación de servicios, y aquí nos referimos a empresas como los call center, de los que cada vez vemos más en el territorio nacional. De acuerdo al sector privado, a El Salvador podrían llegar todavía más inversiones millonarias, pero hay ciertos aspectos que detienen sus intenciones. 1, la delincuencia, y 2, la burocracia. Toma mucho tiempo establecer una operación de negocios, hay que sacar permisos de todo tipo. Sigfrido Reyes, presidente de Proesa, explicó que ya están en análisis reformas necesarias que incentiven sectores económicos claves como la construcción, proyectos tecnológicos y turismo. Pero otro punto en el que El Salvador está creciendo es en exportaciones. El año pasado la venta de bienes al extranjero creció un 4% y un 1% la de servicios. Un nuevo cliente, China, que se ha ganado el título de la mayor economía en el mundo con crecimientos económicos superiores al 10%. Está modificando su consumo y ahí entra a competir El Salvador. ¿Qué podríamos venderle a China? Se lo contamos a continuación. China está ubicada en Asia Oriental. Su población supera los 1.357 millones de habitantes, que por muchos años han rechazado el café. Su cultura se inclina más por el té. Pero la globalización ha llevado a popularizar la bebida latinoamericana y cada vez hay más negocios de café en el continente asiático. Así es como El Salvador logró vender la calidad de su grano de oro y también de azúcar. El año pasado se vendieron a China más de 90 millones de dólares en café y más de 100 millones en azúcar. Reportes del Banco Central de Reserva indican que solo en 2014 las exportaciones a dicho país crecieron más de 1000%. Esto es todo por hoy en Economía al Costo. Muy buenas noches. Vamos ahora a saludar a Carlos Artiga para un avance de los deportes. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a platicar de la selección, como era de esperarse. ¿Llegaste a tiempo, Romeo, a ver a la selección? Porque saliste corriendo de aquí ayer para ver el segundo tiempo, ¿no? Partido contra Guatemala. Que perdimos 1-0. No. No. ¿No llegaste a tiempo? No, Carlos, la verdad que no. Manejó quizás despacio, ¿no? Manejaste despacio. Bueno, una decepción, ¿no? Otra más. Pero como decíamos, ya y para qué nos ilusionamos. Una decepción, mejor decir otra más. Pues sí, otra más. Digo, otra decepción más. Claro. Sí, ¿verdad? Es que ya es jueves, por eso. Sí. Pero bueno, lo cierto es que es cierto, ya es jueves. Lo cierto es que la selección perdió nuevamente y ha perdido sus 2 amistosos con Primitivo Maradiaga. Lleva 6 partidos sin ganar desde que el técnico hondureño llegó a hacerse cargo y acumula 4 juegos consecutivos sin anotar un solo gol. Las cifras son preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a enfrentarnos a Honduras el próximo 25 de marzo, es decir, dentro de 18 días aproximadamente, un poco más, un poco menos, y no se ve por dónde esta selección puede hacer algo. Vamos a hacer un análisis, vamos a platicar de esto con un invitado especial aquí en el estudio, pero también vamos a hablar rápidamente de lo que pasó hoy en la liga, porque mientras hay un equipo que es todo lo contrario a la selección salvadoreña y ese equipo juega en el fútbol de España, es el Barcelona, lo está haciendo todo bien, está ganando todo. Hoy hilvanó su 35º partido consecutivo sin conocer la derrota, es decir, lleva 35 partidos seguidos sin perder. De esos 35 partidos, 29 han sido victorias, 6 empates, más de 100 goles a favor en esta racha del Barcelona, que luce imparable, y no es que solo le gane equipos como el Rayo Vallecano. En medio de esa racha le ganó al Real Madrid, le ha ganado al Arsenal, le ha ganado a equipos fuertes, que son candidatos también en su propio contexto. Así que vamos a revisar este duelo. Fue un hat-trick de Messi, el número 26 en su carrera en la liga. Sigue siendo Cristiano Ronaldo el que más hat-tricks hace en la liga española, pero lo ha igualado en el total de competencias. Así que habrá muchos números para platicar de eso más adelante. Romeo, Roxana, con relación a los deportes y lo que tendremos en unos cuantos minutos en Pizarrón Deportivo. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, sí, hay que seguir haciendo análisis de la selección, que ya a veces es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al técnico? El Primi conoce muy bien a los países centroamericanos, a las selecciones centroamericanas. Sí. Conoce bien a Guatemala, conoce bien a Honduras.
Pero mira lo que está pasando. Pues. Pero parece que no conoce bien El Salvador porque... Mira, ¿cuál es el próximo partido que va a perder la selección, Carlos? Contra Nicaragua. Contra Honduras, ¿cuál es el primer partido? No, pero antes va Nicaragua la otra semana, bueno. amistoso. Ok. Tal vez a Nicaragua le ganamos. Ok. Gracias, saludos para ti. Gracias, Carlos. Buenas noches. Vamos nosotros a una nueva pausa. En Estados Unidos, con un enérgico discurso, el ex candidato presidencial Mitt Romney criticó y cuestionó las intenciones del actual favorito a la nominación republicana, Donald Trump. Romney tildó al millonario de fraude y como una amenaza para el futuro del país. María de Los Ángeles Franco, de La Voz de América, con los detalles. Este quizás sea el más duro golpe contra la campaña presidencial del empresario Donald Trump de parte de su propio partido. Donald Trump es un farsante, un fraude. Sus promesas son tan inútiles como un título de la Universidad Trump. En un discurso desde la Universidad de Utah, el ex candidato presidencial Mitt Romney urgió a los republicanos a unir fuerzas para evitar que el multimillonario de bienes raíces sea nominado. Si los republicanos elegimos a Donald Trump como nuestro candidato, las perspectivas de un futuro próspero y seguro serían disminuidas. Voy a explicar por qué digo esto. En primer lugar, en la economía. Si los planes de Donald Trump fueran implementados, el país se hundiría en una recesión prolongada. De igual manera, destacó los fallidos negocios del empresario. Sus quiebras han aplastado a pequeñas empresas y a los hombres y mujeres que trabajan para él. Heredó sus negocios, no los creó. ¿Y qué pasó con la aerolínea Trump? ¿Con la universidad Trump? ¿Con la revista Trump? ¿Con el vodka Trump? ¿O con las carnes Trump? No es ningún genio de los negocios. La reacción del multimillonario no se hizo esperar. Nadie sabe más de comercio que yo. Yo he hecho mucho más dinero que Mitt. Tengo una tienda que vale más que Mitt. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington. El camino a la Casa Blanca está en una etapa clave. Las primarias en Estados Unidos están en una etapa avanzada. El pasado supermartes dejó dos claros favoritos. En el Partido Republicano para la nominación presidencial, el candidato debe conseguir 1.237 delegados y hasta ahora Donald Trump tiene el apoyo de 319 encima de su más cercano adversario Ted Cruz, que cuenta con 226. Del lado demócrata para la nominación se necesita el apoyo de 2.382 delegados. Hasta ahora Hillary Clinton cuenta con 1.052, mientras que Bernie Sanders cuenta con 427. En las próximas semanas se continuarán las primarias, entre ellos en los estados claves como la Florida, Nueva York y California, que podrían determinar quién será el candidato presidencial de los republicanos y los demócratas. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches, nos vemos el día de mañana viernes.